Bienvenidos, estamos en nuestro nuevo programa Asuntos de Fe, un programa donde vamos a entrevistar muchas personas con el fin de poder edificarnos mutuamente. En esta tarde tenemos la invitación de una persona muy querida, nuestro amigo Oscar Quiroga. Oscar, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, orábamos al Señor para que nos diera este momento y Él lo ha aparejado. Qué bueno, gloria a Él, porque estamos acá reunidos en torno a Él. Oscar, quisiera que de pronto nos contaras un poco qué haces, en qué te ocupas ahorita, antes de entrar en el tema que vamos a tratar hoy. Yo soy Oscar Quiroga y lo que hago es enseñar pensamiento cristiano, principios bíblicos a los creyentes y a manera de misión. He estudiado pues teología, soy filósofo, soy químico y pues también he trabajado en el área de educación y de transformación de naciones. Qué bueno, Oscar. Como tú sabes, hoy quisimos invitarte para tratar un tema que creemos que es muy importante y que va a ser como el primer programa que nos va a servir de base para muchos temas que vamos a tratar. Y vamos a hablar de cosmovisión cristiana. Entonces quisiera primero, para las personas que nos ven, que nos explicaras un poco qué es la palabra cosmovisión. ¿Verdad? Es una palabra que no está en nuestro argot diario. Es una palabra que no usamos mucho, aunque últimamente se está empezando a usar más. La palabra cosmovisión tiene dos raíces: cosmos, que quiere decir orden, viene del griego y quiere decir orden, y visión quiere decir ver. Entonces cosmovisión es ver el orden. Entonces sería el conjunto de principios que tenemos para entender lo que existe, el orden. Sí, como la perspectiva que nosotros tenemos de las cosas. Sí, hay básicamente los supuestos que tenemos, los principios con los que contamos y creemos que es verdad para entender la realidad, entender toda la existencia. Hay personas también que definen cosmovisión como unas gafas que yo me pongo para entender. Esas gafas es lo que yo creo. Esto es lo que yo creo, por esto inclusive lo defiendo y por eso actúo así. Sí. Bueno, ¿nos podrías explicar, como antes de ver lo que es cosmovisión cristiana, qué tipos de cosmovisiones existen hoy en día, o qué tipo de realidades son las con las que las personas ven la vida? Sí, si se puede decir así. Pues podríamos hasta decir que cada persona puede tener una cosmovisión, pero realmente la cosmovisión no es solo individual, sino está hecha por tus pensamientos, pero esos pensamientos están hechos por lo que hay en tu nación. Entonces la cosmovisión realmente es una idea de nación. No es solo una idea de individuo. Entonces, pues podríamos decir que hay un número de cosmovisiones como un número de naciones. Pero realmente podríamos agrupar esas cosmovisiones en tres grandes grupos. Que sería, primero, una cosmovisión teísta, donde se requiere a un Dios, el cual es sobrenatural para explicar el orden. Para explicar todo lo que existe, requerimos a un Dios. Una cosmovisión humanista, la cosmovisión humanista no se requiere a Dios, sino el ser humano es el que puede explicar la realidad. Y una cosmovisión animista, donde cualquier cosa que existe puede ser lo que explique la realidad, como por ejemplo un árbol o el sol o una persona puede explicar la realidad. Entonces se ven como dioses, es decir, cualquier cosa puede ser Dios. El cuarzo, la meditación, la madre tierra, eso es animismo. Entonces esas son como las tres grandes áreas. Dentro de cada una de esas hay unas que enfatizan en una cosa más que otra, pero básicamente podemos clasificarlas en esas tres. ¿Qué efecto tiene la cosmovisión que tiene una persona en la persona? Y no solo en la persona, sino aún, como tú lo dices, en una nación, en una iglesia, en una sociedad. ¿Qué efectos tiene? Pues la cosmovisión, aunque tú no te das cuenta, tenemos cada persona una cosmovisión, y eso es lo que usamos para formar nuestra conciencia. Y con nuestra conciencia vamos a decidir, vamos a ejercer la voluntad. Entonces la cosmovisión hace ver cómo nos vamos a comportar, qué vamos a decidir, cómo vamos a tratar a los demás, qué valores voy a atesorar, de qué cosas me voy a alejar. Entonces tiene que ver con la vida diaria, y no solo con la vida diaria, sino también con la nación. ¿Cómo yo voy a ser un ciudadano? ¿Cómo yo voy a vivir en esta nación? ¿Qué cosas de la nación voy a aplaudir? ¿Qué cosas que tenemos en la nación me voy a oponer? Entonces, esa cosmovisión tiene que ver con las decisiones personales
de cada individuo, pero también con la realidad de la nación. Y esa realidad de la nación va a producir la realidad de las generaciones que vienen después de mí para la nación. Sí, entonces podríamos resumiéndolo, decir, las personas hacen lo que piensan o creen que piensan de la realidad de las cosas. Sí, correcto. A veces pues decidimos por emociones, pero a la larga, inclusive, muchas veces el decidir por emociones es consecuencia de la cosmovisión. Por ejemplo, en una cosmovisión animista, las emociones son muy importantes. Y en una cosmovisión humanista, casi no son importantes las emociones, ¿sí? Sino solo la mente, solo el intelecto. Entonces, a veces la cosmovisión hace énfasis en algunas cosas, pero sí lo vas a ver en el diario vivir de la persona. Oscar, ¿nos podrías dar un pequeño ejemplo de esto? Bueno, pues, por ejemplo, personalmente, un tema de cosmovisión puede ser, digamos, la responsabilidad de uno como hombre en los tiempos de familia. Entonces, uno va a atesorar esos tiempos porque es algo que yo entiendo del orden de Dios para la familia, en el caso de la cosmovisión cristiana. Entonces, yo atesoro esos tiempos y entonces trato de estar con mi familia. Si no tengo esa cosmovisión, si no tengo, por ejemplo, una cosmovisión animista donde a la larga dependo de lo externo, de los dioses, o dependo del sol, entonces no voy a atesorar los tiempos de familia, sino de pronto voy a atesorar los tiempos de adorar al sol para que el sol, ¿sí?, nos trate bien, o adorar al Dios de la lluvia para que haya lluvia y podamos cultivar. Entonces, de acuerdo a la cosmovisión, voy a atesorar unas cosas sobre otras. Claro. La gran pregunta, ¿puede ser considerada la fe cristiana una cosmovisión, Oscar? Yo pienso que la vida cristiana en sí es la vida de Cristo en mí, y esa vida de Cristo en mí incluye su mente, incluye sus emociones y sus decisiones. Entonces la vida cristiana es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Entonces necesariamente está implicada el ser de Cristo en nosotros, por lo tanto la vida cristiana es una práctica de la cosmovisión cristiana, pero es una práctica de la cosmovisión cristiana en el diario vivir, no es como tal un asunto teórico. Sí tenemos los principios bíblicos que los podemos aprender, pero la cosmovisión cristiana debe vivirse, por eso la palabra nos habla de ser luz y sal. Entonces esa luz es practicar la forma en que yo entiendo el orden, y la forma en que yo entiendo el orden pues es los principios bíblicos. Yo creo que el asunto es muy amplio, pero por lo menos podríamos nombrar algunas de esas premisas principales que componen pues lo que es la fe cristiana y la cosmovisión que deberíamos tener como cristianos. Bueno, tiene razón, es súper amplio, por eso cosmovisión habla de todo el orden. Entonces, ¿cuál es todo el orden de la cristiandad? Entraremos a mirar todos los principios que hay, pero creo que sí hay algo básico y para entender la cosmovisión cristiana. Y tiene que ver con que es una cosmovisión teísta, y no solo teísta, sino teísta bíblica, y quiere decir que, primero, que Dios es. Entonces Dios es, y eso quiere decir que Dios, al ser Él, es un ser eterno, es un ser sobrenatural, es un ser inmanente, es decir, está presente en sí mismo, y además es un ser que nos creó, un ser creador, nos crea a su imagen y semejanza con un propósito. Entonces creo que esa es la doctrina o el principio bíblico fundamental de la cristiandad, es que Dios es y nos creó a su imagen y semejanza. De ahí entonces se desprende una serie de principios de cosmovisión hasta llegar a principios de cosmovisión específicos para determinada técnica, para determinada área de la nación o parte de la nación, pero todo se va a desprender de esa idea de que Dios es y fuimos creados a imagen y semejanza. Y basado en eso, pues nos da funciones, nos da propósitos, nos dice cómo manejar la economía, cómo la familia, nos da leyes para la salud, para el aseo, para la asepsia. Entonces todo eso tiene que ver con cómo entender el orden. Y cada cosita de esas va a construir la gran cosmovisión cristiana. Sí, yo creo que es bueno hacer la aclaración de que esta cosmovisión cristiana se centra en la revelación específica también de Dios, que es las Escrituras. De ahí donde tú dices que salen todas las grandes verdades para todos los asuntos. Realmente, pues Dios mismo se revela, y se revela primero pues por la creación a todo ser humano.
Por eso, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, pues podemos razonar y porque tenemos conciencia, y entonces podemos interpretar y ver la creación y entender algunos atributos de naturaleza y carácter de Dios. Pero Dios tiene una revelación particular, que es la palabra viva, que es Jesucristo, que es el ejemplo de Jesucristo hecho hombre aquí en la tierra. Su ejemplo es la palabra viva, sus enseñanzas, lo que Él es, y la palabra escrita, que es la Biblia. En la palabra escrita pues es mucho más fácil, porque está escrito. Entonces pues tú lees, razonas, entiendes y ya está escrito. Y también tenemos la revelación de la comunión. Cuando estamos en comunión con Dios, pues el Espíritu Santo está con nosotros y también nos revela cosas. Entonces esa revelación de Dios en esas tres áreas son los que presentan la cosmovisión cristiana. Por eso tenemos que estar atentos a eso y no solo, digamos, entenderla ahí como palabra escrita, sino entenderla como palabra escrita que ahora yo voy a hacer palabra viva, porque ya Cristo vive en mí y lo voy a practicar. Entonces ya va a ser algo de la realidad. Entonces podríamos decir que para el creyente los lentes con los que él escanea toda la realidad es la revelación de lo que tú dices, la revelación del Hijo, la revelación de la palabra y lo que nos hace entender el Espíritu de su palabra. El tema está muy interesante, vamos a hacer una pausa para seguir con nuestro siguiente bloque. Ya volvemos. Bueno, Oscar, hablábamos de que la cosmovisión cristiana debe llevar la luz, la verdad de Dios a todas las áreas de la vida. Tú usas la palabra principios. ¿Puede un cristiano vivir fuera de su cosmovisión cristiana? Es una pregunta chistosa, pero sí, puede existir. Sí pasa, pero no es lo que Dios quiere, pero pasa. Pero pues es como una contradicción, porque si tú crees en Cristo, si no solo crees en Él, sino en lo que Él mandó a hacer, en sus mandatos, en lo que Él dijo que deberíamos hacer. No solo es la creencia en Él, sino también la creencia práctica. Entonces, sí puede pasar, pero pues eso va a implicar que primero una persona que crea en Cristo, pero que no esté practicando lo que Él dice, primero va a ser como un cristiano nominal o como un cristiano no practicante, que eso es lo mismo que nada, ¿cierto? Y además, pues, en su vida no va a tener fruto, no va a fructificar que se note a Cristo en su vida. Y además no lo va a poder multiplicar. Puede ser que crea, pero no lo va a poder pasar a la siguiente generación. No va a poder pasarle a otros esa verdad, porque no la está viviendo. Entonces, eso va a hacer que a la larga pueda decir, listo, yo creo en Dios, voy el domingo, me reúno, ¿sí? Y soy cristiano. Pero de lunes a sábado, entonces no. Y eso es lo que se conoce como la falsa dicotomía. Es decir, que hay un mundo espiritual y hay un mundo secular. Efectivamente, el mundo espiritual está en todo, los principios de Dios están en todo, pero la gente es libre de practicarlos o no. Quien no los practica, pues usamos la palabra secular, que es una palabra bonita para decir pagano. Entonces usamos esa palabra, pero el hecho de que existan personas que usen su libertad para no obedecer a Dios no quiere decir que en ese ámbito Dios no esté. Él está en todo. Entonces vamos a tener personas que creen en Dios y creen en lo que dice Dios, pero solo el domingo y de lunes a sábado van a negociar como cualquier persona del mundo. O van a tener su familia de lunes a sábado como cualquier persona del mundo y el domingo hacer sonrisitas en la reunión. O va a educar a sus hijos de una forma sin Dios, o peor aún, dejar que otros eduquen a sus hijos sin Dios. O contra Dios. Sí, inclusive la gente manda a sus hijos a que personas no creyentes o totalmente ateas les enseñen de la creación, les enseñen la física, la química, la biología, sin Dios. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento va a tener ese muchacho? Dios es solo el domingo y de lunes a sábado es el profesor de física o es la profesora de español, pero no está Dios ahí. Entonces no podemos permitir esa falsa dicotomía, porque la falsa dicotomía a la larga se vuelve en que Dios es algo espiritual el domingo sin ser de la vida real. Entonces se vuelve animismo.
Si la falsa dicotomía necesariamente va a derivar en animismo, ¿sí? Entonces decir, sí, hay un mundo espiritual, ¿sí? Pero también hay un mundo secular. Entonces yo o soy animista o soy humanista. Y resulta que el humanismo son 6 días a la semana y el animismo un día, que sería el domingo. Entonces la cosmovisión debemos practicarla. Lógicamente, pues a medida que estamos en nuestro caminar con Cristo, pues vamos a ir forjando el carácter a medida que le entregamos a Él en nuestras cargas. Y luego de eso, pues vamos a entender cada vez más principios de cosmovisión y vamos a irlos practicando. Bueno, yo creo que en este momento, Oscar, sería muy bueno que de pronto nos pudieras hablar de un ejemplo muy claro donde la cosmovisión en algunos cristianos o en algún cristiano trajo impacto a toda la realidad que ellos vivieron. Es claro que pues, la cosmovisión empieza con el individuo, ¿cierto? Dios piensa en individuos, naciones y generaciones al mismo tiempo. Todo lo que Dios hace tiene que ver con individuos, con naciones y con generaciones. Entonces, pero empieza con los individuos. Entonces el individuo tiene una cosmovisión. Ese individuo entiende algunos principios, puede ser que ni siquiera todos, pero algunos, y los empieza a practicar. Por ejemplo, un caso muy didáctico y fácil de entender es el caso de Calvino. Y cuando él es enviado a Ginebra. Ginebra era la ciudad hedionda de Europa porque no tenía alcantarillado. Entonces, pues era terrible, y además era la ciudad del pecado, quedaba en el centro, entonces ahí había prostitución, había desenfreno, alcohol, bueno, era terrible, eso era Ginebra. Calvino es enviado allá, y Calvino ve esa situación y se quiere devolver, es más, se va, pero los que estaban ahí de la iglesia, que eran los que recibieron, lo alcanzan y lo vuelven a traer. Y Calvino dice, bueno, me toca Dios, entonces empieza a enseñar a un pequeño grupo de personas principios de Dios para que los practiquen desde la iglesia hacia afuera en cada área de la sociedad, en cada área de la nación. Y entonces empieza a enseñar la ética del trabajo, empieza a enseñar, por ejemplo, la honestidad, el carácter de Cristo, cómo comunicar la verdad a otros. Y eso hace un impacto tal que el resultado es lo que es Suiza hoy. Entonces Calvino transforma totalmente, y por eso hace su libro Instituciones, donde enseña cada institución de Ginebra cómo con los principios bíblicos puede ser transformada. Y se practica eso, y efectivamente Ginebra es transformada, siendo hoy una de las ciudades más importantes del mundo, sede, digamos, de muchas de las cosas globales, están ahí en Ginebra, y es la que le da la idea de lo que es Suiza actualmente. Entonces hubo un impacto nacional en que los 7 cantones a partir de Ginebra forman Suiza, y luego desde ahí a toda Europa. Entonces mucho de lo que aún es hoy Europa, siendo cada vez menos cristiana, es gracias a la libertad que Calvino sembró en esas personas, compartiéndole los principios de Dios a través de la cosmovisión cristiana. Y esos individuos los practicaron, los vivieron en la sociedad. No fue que toda Ginebra fue cristiana, porque siguió siendo una ciudad de pecado, ¿sí? Pero ese remanente practicó como era, y la gente entonces empezó a valorar esa libertad. Dijo, es mejor hacer negocios así que así, es mejor hacer esto, hasta que fue transformado. Entonces duró 3 generaciones para que se viera un impacto en Ginebra. Sí, porque siempre que nosotros hablamos de la Reforma, de Calvino, generalmente solo hablamos del aspecto de la fe, de la gracia, pero realmente fueron cristianos que tuvieron un impacto en todas las áreas de su vida, aún culturalmente, científicamente. El mundo mudó gracias al pensamiento de estos cristianos. Claro. O sea, fue algo transformador, ¿no? Lo que Dios hizo con estos hombres. Y creo que a veces queremos que esta idea de cosmovisión es una idea nueva, pero no, está en la Biblia, ¿cierto? Y lo que vemos es que a lo largo de la historia hay personas que lo han practicado, han enseñado a otros y han trabajado en la generación, individuo, nación, generación, y entonces empieza a haber un impacto. Cada nación tiene algunos principios cristianos, porque hay libertad en todas las naciones. Entonces, pero unas tienen más que otros porque han obedecido más, ¿sí? Han implantado más esa cosmovisión. Pero asimismo, pues las otras cosmovisiones también se han arraigado y también se han desarrollado. Oscar, ¿qué pasa cuando una persona se convierte a Cristo? Porque él antes veía la realidad de una manera y ahora hay un cambio. ¿Qué pasa ahora con su cosmovisión? Bueno, lo primero es que al aceptar a Cristo, aceptar el Evangelio de Dios, pues él
él empieza a ceder su mente para empezar a recibir la mente de Cristo, pero eso es un proceso a medida que lo va haciendo. Lo primero que va a entender después, digamos, de entender la salvación, es que él confesó a Cristo como Señor y Salvador. Y el hecho del señorío de Cristo tiene que ver con, bueno, ahora Él es el que decide, Él es el que manda, yo obedezco, ¿qué es lo que Él dice? Entonces tengo que empezar a interesarme en ello. Entonces empieza a cambiar su cosmovisión, tiene una cosmovisión ya sea humanista o animista, y empieza a entender la vida cristiana y empieza a practicarla. Entonces, a medida que pasa eso, pues va a desarrollar más la práctica de la cosmovisión, primero como individuo, pero ya después va a poder enseñarlo a otros como nación, hasta las generaciones venideras. Entonces, es un proceso, no hay un orden, no es que primero cosmovisión uno es esto, cosmovisión todo eso, no. Pero sí lo que se ve es que, pues, lo primero que tú haces es trabajar la parte de iglesia, ¿sí? Porque pues ahí es donde te vas a empezar a reunir con los demás creyentes y vas a aprender de los demás creyentes. Esa es la idea de la reunión, que entre todos nos edifiquemos como cuerpo de Cristo local, y vamos a aprender de él, vas a pedir consejos, vas a hacer preguntas, vas a empezar a aplicar cosas. Hay cosas que van a ser muy fáciles de aplicar, como cosas que van a ser muy difíciles debido al pecado que tenía, al orgullo, a cosas que aún no le ha entregado a Cristo. Pero va a empezar en la parte individual, pero llega un momento en el que es necesario, ya no solo lo individual, sino que esto que ahora creo de Cristo, ¿cómo funciona fuera de mí? Entonces, ¿cómo funciona fuera de mí? Es decir, ya pasaste de la familia y de la iglesia, ¿cómo funciona fuera de mí? En la educación, ¿sí? Es que las cosas son así. Yo aprendí esto y ya no es así, porque mire lo que dice acá. Entonces ahí ya tiene que haber un cambio en lo que se fue formado de educación. Tiene que desaprender lo que le enseñaron, que él creía que era verdad, y aprender lo que es realmente la verdad. Y una vez esté dispuesto a eso, entonces va a verse reflejado primeramente en la economía y de la nación y en las demás áreas. Va a empezar un proceso. Muy parecido a lo que Pablo dice, que no os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es muy importante esa frase, y yo ahí quiero recalcar una cosa, y es que dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra clave para mí ahí es entendimiento, porque no dice exactamente la renovación de vuestro espíritu, o de vuestra alma, o de vuestra emoción, o de vuestra alabanza a Dios, sino dices de tu entendimiento. ¿Por qué Pablo está usando esa palabra? Porque cuando vamos a definir qué es entendimiento, ¿sí? Entendimiento es principio más razonamiento, ¿sí? Es haber razonado un principio de Dios, una verdad. Eso es entender. Entonces, se ha renovado tu mente, que tenías una mente antes creyendo unos principios, ahora en Cristo, ¿sí? Vas a entender esos principios, los vas a razonar y vas a decir, es por este lado, esta sí es la verdad. Entonces es un caminar, pero debemos estar dispuestos. A veces creemos que la vida cristiana solo está en el ámbito espiritual, pero somos espíritu, alma y cuerpo, y en el alma tenemos mente, voluntad, emociones. Entonces debemos estar en todas. Claro que el espiritual es el primero, eso es lo primero que somos seres espirituales, pero eso impacta la mente, impacta en nuestra voluntad, nuestras decisiones y nuestras emociones. Viéndolo desde esta manera, yo me siento un promotor de cosmovisión cristiana. Porque eso es lo que hacemos en la iglesia cuando enseñamos la palabra. Claro. Enseñar a los cristianos los principios de Cristo y exhortarlos a los que los vivan. Entonces yo creo que es muy importante el rol que cumple la iglesia en relación a este asunto. Sí, pienso que, digamos, la exposición de la palabra es básica para empezar a entender el inicio, ¿sí?, de la cosmovisión y la profundidad. No solo digamos que sepamos de Dios, sino que se enseñó sobre el perdón. Pero es que mi tía me cae gordo. ¿Qué hago? Me toca perdonarla, pero ¿cómo me queda mal? ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo ya esté desafiado a poner ese principio en la vida real es lo que forma la cosmovisión cristiana. Entonces, desde la iglesia se expone la palabra, se enseña la palabra y se enseña en todas las áreas, ¿cierto? Lógicamente, creo que debemos también propender por tener espacios específicos de enseñanza
no necesariamente en la reunión dominical, pero desde la iglesia para determinados temas. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la interpretación de las artes a la luz de la palabra, ¿sí? ¿Qué dice? Entonces, claro, eso es un tema que de pronto ninguno de los que estamos ahí lo hemos investigado. Entonces vamos a pedir revelación de Dios, vamos a buscar qué dice la Biblia, qué dice, ¿sí? Porque entonces cuando lo primero que mandó a hacer después de que estos pecaron era que hicieran instrumentos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no puso mejor, haga el tratado de teología primero? ¿Qué tienen que ver las artes? ¿Por qué la música? ¿Sí? Entonces empiezas a ahondar, pero entonces, siendo centrales en el principio bíblico. Cuando entendemos la mente de Dios en todo lo que Él ha creado, entonces podemos entender los propósitos de Él. Y cuando entendemos su propósito, entendemos su providencia. Y cuando entendemos su providencia, entendemos su amor. Entonces vemos que todo entonces es valedero, todo es digno, todo es algo serio. Entonces la convención nos hace convertirnos en cristianos radicales, amorosos, no legalistas, pero radicales, pero amorosos. Porque pues la verdad sin amor es difícil, eso nos dice la palabra, tiene que ser con amor. Pero vamos a defender esa cosmovisión y a vivirla. Y empezamos luego a ver que en nuestra nación no se vive. Entonces decimos, wow, en la nación no está, pero nosotros ya la tenemos clara, pero en la nación no está. Entonces, ¿qué hacemos? Empezar a enseñar a los demás creyentes para que la sigan viviendo, para que seamos luz para la sociedad. Yo creo, Oscar, que en lo que estamos hablando es muy interesante y muy bueno aclarar el asunto de que, bueno, podríamos llegar a tener una nación, como tú lo dices, con una cosmovisión cristiana sin personas cristianas, y se volvería también una tragedia. Entonces, ¿qué papel ocupa aquí en todo lo que hemos estado hablando el Evangelio y la manera de llevar a Cristo de todos modos a las personas? Y pienso que una de las cosas que vemos a través de la historia y un error que hemos cometido como iglesia, muchas veces sin querer, sino por amar a las personas que no tienen a Cristo, pero por no ver cómo Dios, el mayor amor de Dios, que es el Evangelio, es haberles enseñado principios cristianos sin que sean cristianos, sin que sean salvos. Porque la palabra de Dios es clara, al no creyente es el Evangelio lo que le tenemos que enseñar. Y a veces le hemos puesto arandelas o le hemos colgado cosas al Evangelio. Y es el Evangelio solito, ¿sí? A veces creemos que el Evangelio, porque como ya somos cristianos, ya entendemos la teoría del Evangelio, pero la profundidad de la obra de Cristo es algo muy profundo. Ni siquiera en teología, la justificación y la resurrección, todo eso son cosas aún más profundas, ¿sí? La redención, todo eso es aún mucho más profundo. Entonces el Evangelio es totalmente suficiente para la gente, ¿sí? No debemos ponerle cosas. Entonces no debemos enseñarle principios cristianos a no cristianos, porque para ellos es locura. Entonces la mejor forma de amarlos es enseñarles el Evangelio. Ay, pero es que mucha gente no recibe el Evangelio. Bueno, tengo que seguirlo predicando, ¿sí? El Espíritu les da convencimiento, pero ellos son libres para obedecer. Y ya, pero ¿sí? A aquellos que lo acepten, a ellos sí les debo enseñar principios bíblicos de cosmovisión cristiana. Empiezo a enseñarles cosmovisión. ¿Para qué? Para que ya lo vivan. Y ellos son los que van a ser luz y sal para los otros, van a ser un ejemplo vivo de Cristo, se va a notar que es cristiano, ¿sí? Nosotros no solo debemos volver a cristianos, sino se debe notar. Todo el mundo debe saber que somos cristianos, ¿sí? Por cómo actuamos, cómo manejamos, cómo somos en la asamblea de copropietarios. Todo eso es lo que debe ser. Yo siempre traigo acá un ejemplo, y es que un día iba manejando y entonces se acabó el CD de alabanza, y entonces ¡pum! Se prendió el radio y estaba en Caracol y decía, era un programa que se llama El Pulso del Fútbol, y entonces estaban los periodistas, uno de esos periodistas de Iván Mejía, y estaban hablando sobre un detrimento patrimonial para bajar impuestos en un equipo argentino que se llama Banfield. Y Iván Mejía dice esto, dice, no, pero ese muchacho Copete no estuvo involucrado, y yo meto la mano al fuego por ese muchacho, porque ese muchacho es cristiano. Cuando dijo eso, yo dije, wow, este muchacho Copete sí que está fructificando y dando testimonio, porque para un inconverso pagano como este, que esté diciendo que él no se metió en ese negocio fraudulento porque era cristiano, sin saber, ¿sí? Es porque este muchacho Copete se le está notando a Cristo.
Y eso es lo que necesitamos, que a todos se nos note. Entonces, para que se nos note, debemos enseñar a los creyentes y a los no creyentes el Evangelio. Esa es la labor de la iglesia. Cuando los no creyentes reciban el Evangelio y se vuelven creyentes, les enseñamos principios bíblicos. Y los creyentes vivimos esos principios bíblicos. Pero, ¿qué sucede? Que aún no tenemos, la mayoría de la iglesia en Latinoamérica no tiene la cosmovisión cristiana. En África llevamos 200 años, ¿sí?, de discipulado, pero no hay cosmovisión todavía, ¿sí? Aún tú vas a Nigeria y te roban la maleta en el aeropuerto. ¿Y quiénes son los operadores? Cristianos. La mitad de Nigeria son cristianos, ¿cierto? Pero aún no hemos vivido. Entonces creo que es un desafío el no solo, digamos, compartir, digamos, el inicio de las verdades básicas de la vida cristiana, sino profundizar un poco en cuáles son los principios para vivir allá afuera. Yo creo que les hemos enseñado un evangelio incompleto, les hemos enseñado el evangelio de Dios, han sido salvos, pero ahora tenemos que enseñarles el reino, ¿sí? Que dice que será predicado el evangelio del reino y vendrá el fin, ¿cierto? No solo el evangelio de la salvación, pero el evangelio de la salvación tiene que ser el primero. No podemos predicar el evangelio de la salvación el evangelio del reino, si no hay evangelio de la salvación primero. Entonces creo que estamos en eso, estamos en esta generación, en la generación de empezar a contar qué debemos hacer y empezar a hacer. Bueno, este tema está muy interesante, pero vamos a dar un espacio para el tercer bloque. Las personas que nos están viendo, las invitamos a que visiten nuestro sitio tesoroscristianos.net y a que nos escriban qué asuntos les gustaría que nosotros podamos incluir en este espacio de entrevistas. Oscar, yo sé que estos asuntos son muy profundos y ya simplemente estamos dándole pincelazos, pero sería bueno que nos hablaras un poco de las otras cosmovisiones que existen, porque puede haber cristianos que tengan más cosmovisión secular o pagana, como decías ahorita, que cristiana. Entonces, ¿en qué se basan las otras cosmovisiones y cuáles son sus premisas principales como para bueno, pues sí sucede, pero viendo la otra, digamos, grandes cosmovisiones, pues tenemos que, pues las tres que habíamos dicho, que está el teísmo, está el humanismo y el animismo. Entonces vamos a empezar por el humanismo, que es, digamos, la que más hay, ¿cierto? La que más hay en el mundo es el humanismo. Y básicamente el humanismo, ¿qué es lo que cree? Ellos creen que no se necesita un ser sobrenatural o un mundo espiritual o un Dios para explicar el orden. ¿Por qué? Porque el orden solo se explica a través de lo físico, ¿sí? Eso es dado. Y pues el movimiento humanista fue una consecuencia del movimiento de la Ilustración en Francia, que a la larga derivó en decir, bueno, Dios no se necesita, ¿sí? Sino nosotros como seres humanos, entonces podemos pensar. Dentro de esos hay muchos exponentes, pero pues está Rousseau, pero creo que el puntillazo para darle el dogma al humanismo fue Darwin. Cuando Darwin propone la teoría de la evolución, entonces los humanistas dicen, claro, si ven que no había Dios, porque Darwin dice, no hay Dios, venimos del mono. Entonces, ¿qué es el ser humano? Pues es un animal más inteligente que los demás. Entonces hay que tener en cuenta cómo se forman las cosmovisiones primero, porque la cosmovisión no es algo que yo coja y lea, sino la cosmovisión tiene que ver con 4 preguntas básicas, 4 ideas. Entonces, que son las siguientes. Lo primero es que la cosmovisión siempre va a tener una idea de Dios. Por ejemplo, ateo. ¿Cuál es la idea de Dios de un ateo? Pues que Dios no existe, pero esa es una idea de Dios. La primera pregunta a responder para formar una cosmovisión es que toda cosmovisión tiene una idea de Dios, ¿cierto? La idea de Dios que va a producir inmediatamente una idea del hombre, porque si no hay Dios, entonces yo soy un animal. Eso es el humanismo, ¿cierto? Pero si hay Dios y es el Dios del agua, entonces yo estoy a merced del Dios del agua, animismo, ¿cierto? Lo que no lo molestemos, hagámosle harta alabanza, ¿sí? Para los sacrificios, hagamos todo lo que queramos para Él.
o si hay Dios y es Alá, ¿sí? Entonces pues vamos a ver qué dice Alá, ¿sí? No sabemos qué pasa mañana porque todos estamos a la voluntad de Alá, eso es el Islam. O si hay Dios y es el de la Biblia, entonces ¿quién soy yo? Creado a imagen y semejanza de Él, ¿sí? Entonces la idea de Dios va a producir una idea del hombre, así se forma la convención. La idea del hombre va a producir una idea de gobierno. ¿Quién gobierna? Entonces una convención humanista, entonces gobierna el más fuerte, porque como soy animal, gobierna el más fuerte. Y así en cada una de ellas. Ahora cada una les voy a hacer las 4 para que veamos cuál es cada una. Pero la idea del gobierno va a producir una idea de la educación. Es decir, yo quiero que mis hijos gobiernen, ¿sí? Entonces venga, yo les voy a enseñar a ser los más fuertes. Entonces en la convención humanista no hay Dios, el hombre es un animal, gobierna el más fuerte, yo le voy a enseñar a mis hijos a ser los más fuertes. Ahí se forma la convención. Cuando yo tengo esas 4 preguntas claras, formo una convención, ¿cierto? Entonces en la convención humanista es, como no hay Dios, entonces hay que ser el más fuerte para gobernar. Entonces, como no hay Dios, pues todo vale, ¿cierto? Y de ahí viene esa cosmovisión. Oscar, yo quiero hacer una pregunta antes de que avances. En este tipo de cosmovisión, ¿dónde están los valores? Porque aún los que dicen que no tienen Dios, que quieren ser los más fuertes, pareciera, como tú decías, toman prestado. Comienzan a quitarle a las otras cosmovisiones algo que ellos mismos no creen. Necesariamente para la verdad es la correcta descripción de la realidad. Entonces, claro, sí, eso es la verdad, pero la parte muy importante de la definición de verdad es correcta, ¿sí? Porque estoy usando que sea correcta. O sea que si la verdad es la correcta descripción de la realidad, quiere decir que hay algo que es correcto y hay algo que es incorrecto. Falso. O falso. Entonces tiene que haber al menos una ley mínima. Pero una persona humanista, ¿sí? Materialista, naturalista, hay diferentes partes de esta cosmovisión, no cree que hay Dios. Entonces, que si todo es físico, ¿para qué leyes entonces? Pero no es consecuente con la realidad. Necesito al menos algo de ley. Algo, ¿cierto? No es consecuente. Entonces, ¿qué hacen? Toman de otras cosmovisiones cosas que les beneficien, ¿sí? Pero cuando tú dices, bueno, pero si tú no crees en Dios, ¿por qué el canibalismo es malo? La ley de la supervivencia. Sí. Si yo creo, evolución. Si yo creo que es verdad, ¿sí? O ¿por qué tal cosa es malo? No, pero eso sí no. Pero entonces, ¿si crees o no crees? No, es que tiene que haber unos valores mínimos. ¿Y quién los da si no hay Dios? Cada cual puede tener los valores que quiera. No, la sociedad. ¿Y quién es la sociedad? Pues cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, entonces lo da la mayoría de la sociedad. Es lo que llaman democracia. Pero entonces si la mayoría de la sociedad dice que hay que matar a los que tienen gafas, yo estaría en problemas. Entonces, no puede ser. Entonces lo que hacen es tomar verdades de la verdad real, que es la cosmovisión bíblica, ¿sí? Y acomodarlas para subsistir. Pero a medida que Dios va revelando más gracia, ¿sí? A ellos les toca acomodarse más, ¿sí? Necesitan tomar cosas más prestadas porque cada vez va a haber menos evidencia. Entonces, por ejemplo, digamos, para mediados del siglo XX, la mayoría de los científicos eran humanistas. Estamos hablando de un 80 o más %. Actualmente, menos del 40% son humanistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay más evidencia de que tiene que haber algo, ¿sí? Es demasiado orden. Entonces, Dios va revelando. Lo que pasa es que nosotros debemos estar atentos a esa revelación. A veces estamos un poco centrados y no vemos todo lo que Dios está haciendo, ¿sí? Él está trabajando con todos, inclusive con los paganos trabaja. Lo vemos en la Biblia, trabajó con Ciro, ¿sí? Y Ciro era bien paganito, y trabajó con él. ¿Por qué? Porque él trabaja con el que se dispone de corazón, ¿sí? Entonces, Dios va trabajando. Entonces, el humanismo se basa en esa idea de que no hay Dios y es el mundo físico. Por lo tanto, pues no habrían valores. Pero realmente es muy difícil porque la realidad implica al menos algo de valores, algo. Entonces, al menos se necesita algo de ley. Pero realmente a medida que vamos profundizando en la cosmovisión, las demás cosmovisiones les toca pedir más prestado valores bíblicos y sin decir el protagonista, que es la Biblia. Sí.
Entonces cada vez más van aceptando sin quererlo lo que es verdad y verídico, como tú decías. Sin decir que es Dios, pero les toca aceptarlo. Ahora, Dios siempre ha trabajado con un remanente. Siempre las naciones trabajan con un remanente y ese remanente va a ser luz para ellos. Entonces la idea es que ese remanente tenga la cosmovisión cristiana para que sea luz para nosotros. Sí, ahí viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿nosotros cómo interactuamos con las personas a nuestro alrededor que tienen otra cosmovisión? Y a veces el choque es muy fuerte, digamos lo que estamos viendo hoy en la política, en la discusión sobre la educación, sobre la familia. ¿Cómo nuestros hermanos, por ejemplo, que están en una universidad y se encuentran con su profesor ateo, evolucionista, ¿cómo hacemos nosotros como cristianos para poder ser luz, para que ellos... ¿Cómo? El primer choque que vemos es que pues, las cosas no funcionan tan bien como dice la Biblia, en la realidad. ¿Por qué? Pues porque somos libres para desobedecer. Entonces, el primer choque, digo, cuando te das cuenta de eso, lo que pensaría uno es, bueno, tenemos que cambiar eso, pero yo creo que ese es el segundo paso. El primer paso es que tú conozcas bien cuál es tu cosmovisión. Por ejemplo, si estamos en una comunidad animista, por ejemplo indígena, acá en Colombia hay 90 naciones, 89 son naciones animistas y una de cosmovisión cristiana más por el catolicismo. Eso es nuestra nación, eso es nuestro país. Pero las 89 naciones que más hay son animistas todas, ¿cierto? Tú llegas allá, ¿sí? Entonces lo mismo, el animismo, 4 preguntas. Entonces, ¿cuál es la pregunta del animismo? ¿Quién es Dios? Dios es cualquier cosa, entonces depende cuál. Entonces estos creen que es el agua, estos que es el sol, no, estos que es la tierra, no, estos que es la montaña, no, estos que es el Zipa, ¿sí? Cada cual es Dios. Entonces ese es su animismo. Entonces tú primero debes entender cuál es tu cosmovisión y cuál es la del otro, ¿sí? Y luego, ¿sí?, practicar la tuya y ver cuál es la más relevante, ¿cierto? Entonces, esos muchachos que están en la universidad, por ejemplo, que están antihumanismo, o cuando llegas a esas naciones animistas, ¿sí?, tú lo primero que tienes que enseñar, ¿sí?, no es, hey, mire, la comunidad cristiana es que usted ya no tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. No, ¿sí?, no puedes hacer eso. Lo que tienes que hacer es tú vivir. Un ejemplo de eso, y lo hablamos ahora, es el caso de la Operación Auca. La Operación Auca fue el hecho misionero de la gran comisión más importante del siglo XX, que fueron básicamente 5 muchachos que quisieron ir a hacer la obra de Dios a una nación donde nunca habían escuchado a Cristo, los Aucas. Ellos fueron, Auca quiere decir asesino en quechua, y pues fueron asesinados. No era la primera vez que los Aucas mataban gente, ¿sí?, pero el asesinato de ellos no hizo que los Aucas se convirtieran. Lo que hizo que los Aucas entendieran a Cristo, el Evangelio, y luego tuvieran la cosmovisión correcta respecto al amor, ¿sí?, y a dejar de asesinar, fue que las hijas de ellos, las esposas de ellos, se quedaron, ¿sí?, y a los 2 años conocieron a los asesinos de sus esposos y los perdonaron, y ellos no entendían. ¿Cómo nos van a perdonar si nosotros matamos a sus esposos? Porque en su cosmovisión animista solo había venganza, no había perdón. Ellas les dijeron, yo los perdono a ustedes porque yo fui perdonada, ¿sí?, por Cristo. Y esa fue la forma que ellos entendieron el perdón. Entonces, ese es el ejemplo de entrar. ¿Y qué sucedió? Solo ha pasado 2 veces en la historia. Toda la nación, 8.500 Aucas se convirtieron al Evangelio. Entonces, ¿es por qué? Porque no llegamos allá a decirles, mire, tienen que vivir así, tienen que... No. Sino yo vivo mi cosmovisión y es tal el grado de libertad que tengo en la cosmovisión cristiana que la gente la quiere. Entonces el consejo sería, primero conocer nuestra cosmovisión. La propia. Segundo, vivirla. Vivirla, y ya luego que ya la vives, entonces vas a defender lo que tiene que ver con tu propio llamado, primeramente, aunque defiendes toda la cosmovisión, pero lo primeramente que defiendes es tu propio llamado. Si tu llamado a servir a Dios es en los medios de comunicación, pues tú vas a defender primero la cosmovisión cristiana en los medios, ¿cierto? Y entonces, cuando estés en esas áreas ante el humanismo o ante el animismo, vas a poder presentar evidencias para que la gente pueda razonar cuál es la verdad. No puedes imponer. Sí, la convención no se impone, pero sí se presentan evidencias. Mire, esto es lo más razonable. Lo que sucede es que cuando las personas, tú los llevas a que razonen y se ven sin argumentos, entonces o te atacan o te ignoran. Hay muy pocos que dicen, oye, sí, usted tiene razón. O sea, hay muy pocos que dicen, sí, tiene razón, voy a pensarlo mejor, voy a mirar lo que usted dice más a fondo.
pero generalmente ¿sí? se te alejan. En el humanismo, ¿por qué? Porque generalmente las personas tienen problemas morales, ¿sí? Entonces, claro, que haya Dios, pues no les conviene para sus problemas morales, ¿cierto? Y en el animismo, ¿sí? También, ¿sí? Pero no conviene que haya ese otro Dios, porque con este Dios podemos controlar a la gente. Entonces eso sucede, pero pues debemos ser respetuosos, vivir nuestra cosmovisión y defenderla cuando se nos pregunte la razón de nuestra vida. Sí. Aun cuando como cristianos, bueno, tenemos que, como tú dices, comenzamos a entender qué es la familia, la educación, cómo debería ser nuestra política. ¿Qué piensas de esos hermanos que tienden a esconderse? Porque a veces tenemos una visión como fatalista de la vida. No, esto nunca va a cambiar, esto no va a mejorar, esto... Pero ¿a qué somos llamados como cristianos en ese sentido? La palabra de Dios nos dice, cuando vamos al griego, si traducimos el fondo y lo que quiere decir, dice negocien mientras vengo. Eso es lo que quiere decir cuando él dice estén ahí mientras vengo, trabajen mientras vengo, ¿sí? Entonces vamos a saber que la palabra lo dice, siempre va a haber pobreza, siempre van a haber pobres, dice a los pobres siempre los tendrás, ¿sí? Pero el hecho de que siempre vaya a haber pobre, entonces no quiere decir que yo no trabaje para ayudar al pobre, porque Dios dice trabajen, Cristo dijo trabajen mientras vengo, ¿sí? Y la palabra más a fondo es negocien, ¿sí? Negocien los talentos que les di, ¿sí? Usen lo que yo les di para el servicio a Dios mientras vengo, ¿cierto? Él no te va a pedir cuentas de por qué no acabaste la pobreza, por qué no, sino pues ¿qué te dijo? ¿Qué hiciste? ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hiciste? ¿Qué dones te dio? Entonces creo que ese mundo fatalista es una consecuencia de la inmiscusión del humanismo dentro de la creencia cristiana, ¿sí? Porque entonces no, eso ya para qué, eso no, eso ya Cristo viene mañana, eso ya ni nada, dejemos eso hay que eso es del diablo. Entonces precisamente eso fue lo que sucedió. ¿Y por qué tenemos esa idea? ¿Dónde empezó a entrar el humanismo? Yo dije que el punto de inflexión, el punto más alto del humanismo fue con Darwin. Sí. ¿Qué pasó con Darwin? Darwin tenía padres creyentes, pero él no. Su hija muere a los 10 años y él, como no estaba tan cerca de Dios, pues no pudo hacer un proceso de duelo, ¿sí? Y culpó a Dios por la muerte suya. Entonces pues tenía ya reservas con Dios. Pero luego, asuntos personales, ¿sí? Él observa un comportamiento de unos pájaros que son los pinzones. No vamos a hablar aquí tan profundo de evolución, pero voy a usar el ejemplo para ver qué pasó en la cosmovisión humanista. Entonces los pinzones, pues los que tenían el pico más largo comían y los que tenían el pico más ancho no comían, porque las semillas estaban dentro de los chamizos. Entonces él dice, o sea que hay una ventaja para los que tienen pico largo y esos son los que van a sobrevivir. Y ahí viene, entonces él empieza a verlo. Pero básicamente Darwin, ¿qué hizo? Interpretó un pensamiento lógico, verdadero, ¿sí? De una forma equivocada, porque dijo, si estos tienen 2 ojos, y estos tienen 2 ojos, y estos tienen 2 ojos, hay 2 opciones lógicas. O que venimos de uno de ellos que tuvo 2 ojos y luego todos tenemos 2 ojos. Eso es lógico. Sí, el ancestro común es una idea lógica, pero no es verdadera. O que el que nos hizo de la misma forma, o sea, el diseño es el mismo. Esas son ambas opciones lógicas. Lógicamente Darwin, la de que había un diseñador que nos hizo igual, que usó un buen diseño, un diseño que funciona, no le convenía por sus problemas de estar bravo con Dios por lo de su hijo. Entonces él se va por la segunda. ¿Qué sucede? Antes de Darwin, en la mayoría de áreas de la nación, de partes de la nación, habían cristianos con cosmovisión cristiana. Vemos a Bach, vemos Händel en la música, los músicos, los científicos. Newton escribió 90% de teología y 10% de ciencia, ¿sí? Entonces estaban ahí, pero después de Darwin no, porque ¿qué pasó? ¿Sí? Cuando Darwin dice, no se necesitan millones de años, entonces la iglesia toda la iglesia dice, no, Darwin está mal. Darwin decía que Dios no existía y que se necesitan millones de años. Pero para el siglo XVI, James Ussher, esto es un poquito largo, pero me tengo que contarlo para llegar al punto, porque si no les diría algo
pero sin evidencias. Entonces ustedes me tendrían que creer a mí, y no quiero que me crean a mí, sino que vean las evidencias y las juzguen. Entonces, ¿qué está pasando en el siglo XVI? Pues que se separaron, la iglesia de Inglaterra se separa de la iglesia de Roma. Entonces la iglesia de Roma decían, esos son unos pobres aparecidos, eso no es verdad, eso no es verdad. Y los anglicanos decían, no, pues eso es la verdad, nosotros sí queremos purificar la iglesia, el movimiento puritano, tal. Bien, ambos, sí, tenían argumentos. Entonces los católicos, los romanos dicen, no es verdad porque el Señor Jesucristo le dio las llaves de la iglesia a Pedro. Pues aquí no está bien la interpretación del pasaje. Entonces James Ussher, que era el arzobispo de Canterbury, el prelado de la iglesia anglicana, era uno de los hombres más inteligentes de su siglo, hizo un libro que se llama Los Anales del Mundo, que es contar qué pasó cada año en forma de anales, es decir, un párrafo, como una información, pero sin causas y consecuencias, para justificar básicamente diciendo que la creación fue el 22 de octubre del año 4004 a.C. y se acabó el 30 de octubre del año 4004 a.C. y que él hizo toda la genealogía desde la creación hasta su tiempo. Y resulta que Enrique VIII, que es la cabeza de la iglesia de Inglaterra, es el descendiente directo por la línea de la primogenitura desde Adán, desde Set hasta esos tiempos. Es decir, que si él logra demostrar que Enrique VIII viene directamente por la línea del primogénito desde Set, ¿cuál era la verdadera iglesia? Pues la anglicana. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Darwin dice, no señor, se necesitan millones de años. ¿Qué hace la iglesia? Un dogma. ¿Qué es un dogma? Atribuirle algo el valor de verdad sin evidencias. Entonces dice, no señor, Darwin, no se necesitan millones de años porque la creación fue el 23 de octubre del año 4004 a.C. Cosa que fue un libro hecho para justificar que la verdadera iglesia era la anglicana y que los reyes tenían derechos divinos. ¿Sí? Para esos derechos. Pero la iglesia hace ese dogma y dice, no señor Darwin, porque mire, la creación fue tal día. ¿Y qué hace el humanismo? Hace un dogma. La evolución es verdad, la vamos a poner ya en los libros y enseñarla en las universidades. ¿Sí? Otro dogma. Pero cuando tú haces dogmas no puedes defenderlo porque no hay evidencias. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Dejó de estar en todas las áreas y se metió solo en la iglesia. Dejó la familia, dejó la educación, dejó la economía, dejó los medios de comunicación. ¿A quién se los dejó? Al humanismo. Entonces así entró el humanismo a la iglesia. Entonces estas ideas fatalistas vienen desde allí, de que la iglesia solo se quedó dentro de la iglesia y dejó todas las demás y aprendimos las demás de forma humanista. Entonces la educación que tenemos en este país es humanista y lo que yo entiendo de educación es el humanismo. Y cuando entonces soy cristiano, ¿qué hago? Tengo una mente en educación humanista siendo un cristiano. No he entendido la cosmovisión cristiana, ¿no? Sí. Entonces, claro, por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, educa en casa, no, pero ¿cómo así? O ¿cómo así que usted lo manda a un colegio que no está con el ministerio? ¿Sí? ¿Cómo así? O ¿cómo así que usted es el que elige los currículos? Pues claro, yo soy el papá, eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? No el gobierno. Pero eso es un choque, porque aún tenemos en todas las demás mucho humanismo. Si en la misma iglesia tenemos un humanismo y animismo, en las demás tenemos mucho más humanismo y animismo. Hasta ahora estamos de 2000 para acá abriendo la puerta del reino. No, imagínate, es que esto me parece un asunto muy tremendo porque cuando la iglesia no es militante, es influenciada por el mundo. Entonces, cuando ella no es luz, las tinieblas del mundo llegan a invadirla. Entonces, eso ha pasado en la historia Si la iglesia no discipula a la nación discipula a la iglesia. Entonces, sí, eso pasa. Inclusive en la misma iglesia, la misma cosmovisión bíblica muchas veces no se practica. Todos somos creyentes, todos somos del cuerpo de Cristo, de la Iglesia Universal, ¿sí? Pero hay cosas que no practicamos como iglesia, que dice la Biblia que hay que practicar. Entonces, estamos en un proceso, pero yo creo que es un proceso de esperanza, porque el hecho de que estemos haciendo esta conversación, este programa, es porque Dios quiere que entendamos lo que Él piensa en las otras áreas. Como dice el nombre del programa, los asuntos de fe no son solo en la iglesia, sino son también allá afuera. Son también como yo me comporto manejando, son también como yo hago negocios, son también cómo hago cuando estoy solo, ¿sí? Eso son también asuntos de fe.
Bueno, el Señor nos ayude en estos asuntos. Oscar, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido. Yo creo que ya tenemos una visión un poco más clara de lo que es cosmovisión. Sí. Y bueno, el Señor nos ayude, porque la idea es que podamos tener otras ocasiones acá. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. En cada uno de cada uno de estos asuntos que queremos involucrarnos. Y el Señor permita que su palabra y la verdad de Él, de su Hijo, y la verdad escrita pues corra. Y muchas personas puedan entender y llegar al pleno conocimiento de la verdad, que es la verdad en todo, llenándolo todo, que es Cristo. Entonces, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, y a las personas que nos ven, no se les olvide que pueden escribirnos a nuestro correo Tesoros Cristianos para saber qué asunto les gustaría que consideráramos en este tiempo. Dios les bendiga y el Señor les guarde.